Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruccini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y en este segmento vamos a disertar acerca de la vía visual y de la percepción visual. Primero que todo haremos una breve referencia al circuito retiniano y veremos los tipos de células ganglionares. Seguidamente haremos el recorrido de las células ganglionares, específicamente de sus axones, hasta la emergencia y la formación del nervio óptico. Luego continuaremos la vía del nervio óptico hasta las distintas sinapsis que hace principalmente en estructuras diencefálicas. Adicionalmente, veremos su conexión, la conexión de estas vías diencefálicas o de estos núcleos diencefálicos con la corteza visual primaria, a ambos lados de la cisura calcarina. Seguidamente ahondaremos sobre el concepto de el campo visual y veremos cómo alteraciones en la vía visual, en lesiones que ocurren en sus diferentes estructuras, pueden generar alteraciones de estos campos visuales. Posteriormente veremos cómo operan las neuronas que se encuentran a nivel de la corteza visual y cómo se distribuyen a través de la misma y cuáles son sus rangos de actividad fisiológica. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, es indispensable recordar el circuito retiniano. Fíjense ustedes que en nuestra disertación sobre la retina establecimos las distintas capas de la retina y establecimos los niveles en los cuales ocurrían las sinapsis entre los receptores periféricos, las células bipolares, que son neuronas bipolares, que son la primera neurona de la vía, y las neuronas ganglionares. Estas sinapsis ocurren a nivel de las capas plexiformes externas e internas respectivamente. Es decir, que la sinapsis entre los fotorreceptores y las células bipolares o neuronas bipolares ocurren en la capa plexiforme externa. Y la sinapsis entre las células bipolares y las células ganglionares ocurren en la capa plexiforme interna. A su vez describimos los distintos tipos de células bipolares. Cuando hacen sinapsis en esas células ganglionares, hay un circuito que se establece en donde participan también las células amacrinas. Importante destacar en esta disertación es que así como hay varios tipos de células bipolares, varios tipos de células amacrinas, hay también varios tipos de células ganglionares. Principalmente tenemos una división que las podemos dividir en grandes y pequeñas. Las grandes, como su nombre lo indica, son magnocelulares y establecen este patrón de conexión. Fíjense ustedes que la arborización dendrítica de estas neuronas magnocelulares se establece en la forma de un paraguas, como lo pueden ver en la lámina. Y hay una población que son de neuronas ganglionares pequeñas. Estas neuronas ganglionares pequeñas se les llama en la terminología anglosajona midget ganglionar neurons. Y hay otra neurona ganglionar que también es pequeña, que se denomina la neurona coniocelular, la neurona ganglionar coniocelular. Todas estas neuronas ganglionares emiten su axón hacia la capa de fibras nerviosas y todos esos axones se empaquetan para formar la estructura llamada nervio óptico.
para ahondar sobre la estructura del nervio óptico, tenemos que recordar que emerge de esa capa en donde se acumulan todas las fibras, es decir, los axones de todas esas células ganglionares, y emerge a través de una estructura denominada disco óptico, que lo pueden ver a las derechas de sus pantallas. Y ese disco óptico, como que si penetrase las demás capas del ojo y emerge del globo ocular. Aquí observamos su emergencia y vemos la capa de meninge que lo rodea. Y entre ellas, pues, habrá un espacio en el cual circulará líquido cefalorraquídeo. Recuerden ustedes que la disposición de las capas de la retina iban desde la capa externa, la parte más externa, que era el epitelio pigmentario, hasta la capa más interna que la formaba la membrana limitante interna. Y esa membrana limitante interna estaba en relación con el humor vítreo. La luz penetra en todas las capas de la retina hasta llegar a los segmentos externos de los fotorreceptores. Y allí se inicia la cascada de señalización que activará los distintos circuitos y generará potenciales de acción en algunas de las células ganglionares. Posteriormente, esas células ganglionares emitirán su señal que viajará a través de sus axones que forman el nervio óptico. Recuerden ustedes que a nivel de la retina había una estructura denominada la fóvea y en el centro de esa fóvea estaba la foviola, en la cual en esa fóvea no habían todas las capas de las retinas que hemos discutido, sino que solamente estaba la capa de conos y bastones y la capa nuclear externa, es decir, donde se encontraban sus núcleos. Eso hacía que la luz pasase sin mayores cambios a través de esa estructura. Luego de formado el nervio óptico, por todas las fibras que emergen a través de ese disco óptico, observamos que cuando establece su camino hacia el diencéfalo, recuerden que embriológicamente parte del diencéfalo el ojo. Y todas las estructuras que forman la retina tienen su origen en el diencéfalo. Estas neuronas hacen sinapsis en varias estructuras que están relacionadas con ese diencéfalo. La primera estructura en la que hacen sinapsis son en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo. Este tipo de células ganglionares que emiten su prolongación hacia los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo son distintas a las células ganglionares que hemos discutido. Y por lo general no tienen conexiones con el circuito de la visión, como lo tienen las otras células ganglionares, sino que ellas mismas expresan un fotopigmento. Este fotopigmento solamente cumple la función de sensar la cantidad de luz del ambiente. Y dependiendo de la cantidad de luz del ambiente, activará o no a esta célula ganglionar. Esta célula ganglionar irá directamente hacia el núcleo supraquiasmático y contribuirá para la regulación de los ritmos circadianos por parte del hipotálamo. A su vez, las otras células que hemos discutido, es decir, las midget, las parasol y las coniocelulares, emiten sus prolongaciones a distintas áreas también relacionadas en
con ese diencéfalo. Uno con una región denominada el pretectum o el pretecho. Esta región pretectal está relacionada con circuitos del sistema nervioso autónomo que se encuentran en el mesencéfalo. Esa región del pretecho se conecta con los núcleos de Eidinger y Westphal. También emite una prolongación o hay distintas prolongaciones que se conectan con los tubérculos cuadrigéminos superiores. En los tubérculos cuadrigéminos superiores están los circuitos que van a contribuir a la regulación de los movimientos oculares. Además, hay otra vía que la va a conectar directamente con la vía sensorial de la visión, es decir, con los cuerpos geniculados del tálamo. Estos cuerpos geniculados relacionados con la visión son los cuerpos geniculados laterales o cuerpos geniculados externos, que los podemos observar aquí. Desde los cuerpos geniculados externos, luego de que esta neurona ganglionar hace sinapsis, parte otra neurona hacia la corteza occipital, haciendo sinapsis en la corteza visual primaria, que se encuentra alrededor de la cisura calcarina. Entonces, fíjense ustedes los componentes de la vía visual. Número 1, los receptores periféricos, que estarían dados por los conos y los bastones. Número 2, la neurona bipolar, que hace sinapsis con ello en la capa plexiforme externa. Número 3, la neurona ganglionar, que es la que emite todas estas prolongaciones que hemos descrito hasta el momento. Y número 4, la neurona talámica, que lleva la información desde el núcleo geniculado lateral hasta la corteza cerebral, al área visual primaria. Y allí se encuentra la que sería la cuarta neurona. Ahora bien, desde ese núcleo geniculado lateral parten fibras tanto superiores, como ustedes lo observan aquí, como inferiores. Esas fibras inferiores hacen un asa en el lóbulo temporal que se relaciona con el cuerno temporal del ventrículo lateral, y esa asa se denomina el asa de Meyer. Luego esa asa continúa hacia la parte inferior de la corteza occipital, en el área visual primaria. Ahora bien, esa corteza o área visual primaria se le denomina también corteza estriada y está alrededor de la cisura calcarina. Se le denomina cisura calcarina porque su forma se asemeja a las huellas que deja sobre la tierra húmeda el ave cálcar, y por eso se le denomina cisura calcarina. Y a la corteza se le denomina corteza estriada en vista a que tiene estas estructuras en su lámina 4. Es decir, la lámina 4 se divide en varias subcapas y dan una sensación a que si tuviese estrías, y por eso se denomina corteza estriada. Esas estrías
se les denomina estrías de Jenari, como lo pueden observar aquí. Con respecto a la anatomía macroscópica de la ubicación de esas áreas visuales, como ustedes la pueden ver aquí, la primaria, la secundaria y la terciaria, estableceríamos que quedan por encima y por debajo de la cisura calcarina. Entonces la parte de arriba de la cisura calcarina corresponde a la parte inferior del cuneus o de la cuña, y la parte inferior de la cisura calcarina vendría representado por el gyrus lingual o língula. Si nos adentramos en esta corteza visual primaria, observamos a las estrías de Jenari. Obsérvenlas aquí. Y por eso es que se le denomina corteza estriada. Una de las características más importantes de esta corteza estriada es que tiene una distribución retinotópica. Es decir, que en ella está representada todas las retinas del organismo, es decir, ambas retinas de ambos ojos están representadas en esa corteza visual primaria. Y hay una distribución retinotópica. Entonces, habrán porciones en las cuales están representados segmentos de las retinas derechas y segmentos en donde estarán representados segmentos de las retinas izquierdas, acorde a la segregación que tengan los axones que forman la vía visual. Con respecto al concepto de esta distribución retinotópica, tenemos a la retina. Y fíjense ustedes que esta retina en este momento está dividida en círculos. Entonces tenemos un área central y posterior a esa área central estaría el círculo 10, 20, 30, 40, 50 hasta 60. Eso sería la retina, es decir, donde se encuentran los receptores periféricos, la primera y la segunda neurona de la vía y el circuito retiniano que ya hemos descrito con muchísimo detalle en la pasada disertación. Pero ahora, si ustedes observan el área de la corteza destinada para cada una de esas áreas de la retina, fíjense ustedes que es disímil. En el caso de que la mayor representación de la corteza se encuentra en la foviola y en la fovea, con casi un 40% del área total de corteza dedicada a la percepción de la imagen visual. Y el resto, a medida que se aleja desde la fovea, va a estar cada vez con una representación menor dentro de esa corteza visual primaria. Fíjense ustedes que a medida que aumenta su lejanía de la fovea, los campos receptivos de las neuronas van incrementando su área de superficie. En el caso de la retina, establecíamos que el campo receptivo era aquella superficie de retina en la cual un estímulo generaba un cambio en la actividad eléctrica de las neuronas ganglionares. A medida que se acerca a la fovea o que está en la fovea, esos estímulos tienden a ser con un área muy pequeña. Pero a medida que se aleja de la fovea, un estímulo en un área más grande de retina puede ocasionar el mismo efecto.
Es así como tenemos esta imagen longitudinal de la vía visual, en donde observamos al nervio óptico y observamos que en su entrada al diencéfalo hay una estructura denominada quiasma óptico, en el cual se intercambian fibras que vienen desde el otro globo ocular. Desde allí sale otra estructura que ya no está conformada únicamente por las fibras que vienen de un solo globo ocular, sino alternadas de ambos globos oculares y forman el tracto óptico. Ese tracto óptico va a hacer sinapsis en el cuerpo geniculado lateral del tálamo y a partir de ese cuerpo geniculado lateral del tálamo emergerán las fibras que irán a la corteza visual primaria, que están en el lóbulo occipital, como ya lo hemos aclarado. Importante aquí es establecer que desde la corteza visual primaria se establecen conexiones con otras áreas del cerebro. Estas áreas del cerebro con las cuales se establecen conexiones se denominan áreas de asociaciones multimodales, es decir, que reciben impulsos de distintas áreas del cerebro tendientes a procesar la sensibilidad de, por ejemplo, movimiento, de, por ejemplo, sensibilidad profunda, sensibilidad táctil, etc. Y allí se integra todo esto con las imágenes visuales y esto le permite al cerebro crear una imagen de la realidad. Entonces tenemos una vía que va hacia el lóbulo parietal y esa vía se denomina la vía dorsal y una que va hacia la corteza infratemporal y esa se denomina la vía ventral. Aquí también tenemos que observar que en sus relaciones con la lámina cuadrigémina o específicamente con el tubérculo cuadrigémino superior, la vía visual establece también un circuito de retroalimentación que va desde el tubérculo cuadrigémino superior hasta el pulvinar y desde el pulvinar hacia varias áreas de la corteza occipital. Esto es importante sobre todo para los movimientos oculares. Y pues observamos la conexión entre el núcleo geniculado lateral y el área visual primaria. Hasta este momento hemos establecido de que las células ganglionares forman el nervio óptico y que esos axones emiten distintas colaterales que van hacia distintas zonas con las cuales se asocian y que la vía principal de la visión, como tal, la vía que establece lo que nosotros denominamos visión, está dada por la vía que se conecta con los cuerpos geniculados laterales. Ahora bien, es importante aclarar que la retina puede ser dividida en 4 partes, estableciendo primero un eje horizontal que pasa por la mitad de la fóvea y un eje vertical que también pasa por la mitad de la fóvea. Esta división permite primeramente establecer que hay una retina superior y una retina inferior y que hay una retina que es interna y otra externa. La retina que es interna se relacionaría con la nariz y la que es externa se relacionaría con el hueso temporal.
A su vez, cuando establecemos ambas divisiones, es decir, la línea horizontal y la línea vertical, nos quedan cuadrantes. A esos cuadrantes se le denominan meridianos y los podemos observar aquí. Entonces, cada uno de esos cuadrantes o meridianos vamos a tener dos meridianos superiores y dos meridianos inferiores. A su vez, vamos a tener dos cuadrantes que están hacia el lado nasal y dos cuadrantes que están hacia el lado temporal. Y esto en ambos globos oculares. Entonces, vamos a tener el cuadrante superior nasal y el cuadrante inferior nasal. El cuadrante superior temporal y el cuadrante inferior temporal. Y dependiendo del ojo será derecho o izquierdo. Esta división recobra demasiada importancia en vista que, basándose en la ubicación de la neurona ganglionar en cada uno de los cuadrantes, hay una distribución de sus axones en las siguientes partes de la vía visual. ¿A qué me refiero con esto? Que hay una segregación diferencial de los axones a través de esa vía visual. Todo lo que está hacia la parte que da hacia la retina, es decir, los campos nasales, tanto superiores como inferiores, van a decusarse hacia el lado contralateral. Esa decusación hacia el lado contralateral forma la estructura que conocemos como quiasma óptico. Y las fibras que provienen de las retinas que se encuentran hacia la parte temporal, es decir, el cuadrante superior externo y el cuadrante inferior externo, es decir, el cuadrante temporal superior y el cuadrante temporal inferior, van a permanecer en el mismo lado. Es decir, que después de la formación del después de la formación del quiasma óptico, vamos a tener una estructura que se denomina tracto óptico. Esa estructura denominada tracto óptico va a tener fibras de los campos nasales del ojo contralateral y fibras temporales de los campos ipsilaterales. Y allí esas fibras van a desembocar y van a hacer sinapsis con el segmento del cuerpo geniculado lateral y después se van a proyectar hasta la corteza visual. Teniendo esta vista tridimensional, observamos que las que vienen de las retinas superiores pasan a la parte superior del núcleo geniculado lateral y las que vienen de las retinas inferiores van a las partes inferiores del núcleo geniculado lateral. Y a partir del núcleo geniculado lateral entre las partes inferiores van a formar el asa de Meyer, que dijimos que estaba relacionada con el cuerno lateral del ventrículo, el cuerno temporal del ventrículo lateral. Fíjense ustedes que estas proyecciones que salen desde el cuerpo geniculado lateral van a dirigirse hacia el área visual primaria. En la parte superior, las que vienen de la parte superior del cuerpo geniculado lateral, y la parte inferior, las que vienen de la parte inferior del cuerpo geniculado lateral. Y esto permite a la corteza tener esa distribución específica o distribución retinotópica que hemos discutido en láminas anteriores.
Luego de establecer estas diferencias anatómicas, ahora vamos a establecer el concepto de campo visual. ¿Y por qué es importante establecer el concepto de campo visual? Porque las alteraciones que nosotros podemos explorar del paciente se van a representar es en los campos visuales, más que en las retinas. Y eso es lo que nos va a referir el paciente. Entonces, el campo visual se refiere al área total en la cual los objetos se pueden percibir en la visión periférica, mientras se enfoca la visión en un punto central. Está determinado por la parcela de la realidad que capta el ojo cada vez que hace una panorámica del entorno. Fíjense ustedes, si tenemos ambos globos oculares y los enfocamos en un punto. Este punto lo vamos a denominar punto de fijación. Hay un área de este campo visual en la cual va a ser sensada por ambos ojos, ambos globos oculares. Pero en las partes más externas, ya casi llegando a los 180 grados, no van a poder ser sensadas por ambos ojos mientras establezcamos el punto de fijación y lo mantengamos fijo. ¿Qué sucede? Los rayos que vienen hacia la retina, o que van, mejor dicho, hacia la retina desde ese punto de fijación, atraviesan los medios transparentes del ojo e inciden sobre la fóvea. Y eso lo hace en ambos globos oculares. Recuerden ustedes que en la fóvea se establecía la diferencia entre parte derecha y parte izquierda y arriba y abajo. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, en este punto B, cuando se proyectan las imágenes de este punto B hacia las retinas, recuerden que los globos oculares están en el punto de fijación. Cuando van las imágenes del punto B hacia la retina, imagínense que aquí está la nariz. Entonces, desde el punto B parte una imagen que va hacia el ojo contralateral a ese punto B, pero incide sobre la retina temporal de ese ojo, pero ingresa como campo visual nasal. ¿Por qué? Porque es el que está relacionado con la nariz. En el caso del punto B en el lado ipsilateral, fíjense ustedes que ingresa y se relaciona o se proyecta hacia la retina nasal de ese ojo. Se proyecta a la retina nasal de ese ojo. Pero el campo que mide ese ojo es el campo temporal del lado ipsilateral. ¿Por qué? Porque ingresa como si ingresase más en relación hacia el hueso temporal. ¿Qué sucede en el punto C? Lo contrario. En el punto C, la imagen se va a proyectar en el campo temporal, en la retina temporal del ojo contralateral. Y la otra parte se va a proyectar en la retina lateral, en la retina nasal del ojo ipsilateral. El campo que va a ver el ojo contralateral va a ser el campo nasal y el lado que va a ver el globo ocular ipsilateral va a ser el campo temporal. Con respecto a los segmentos más externos del campo visual,
va a ser solamente de visión monocular y ambos se van a proyectar hacia las retinas nasales de ambos globos oculares. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante esto? Recuerden ustedes que las retinas nasales se decusan y las retinas temporales se mantienen. Cuando examinamos la información proveniente de ambos ojos en el tracto óptico, vamos a tener que va a haber un campo nasal por parte que lo trae la retina temporal de ese ojo y va a haber un campo temporal que es traído por la retina nasal del ojo contralateral. Y así también en la parte del otro tracto óptico. Es decir, que los tractos ópticos traen los dos hemicampos completos. ¿Cuál? Hay otra característica. ¿Cuál es la otra característica? ¿Cómo se proyectan esas imágenes de los campos visuales en la retina? Fíjense ustedes que si proyectásemos la letra F, fíjense ustedes que la parte superior de la letra F va hacia la retina inferior y la parte inferior de la letra F va hacia la retina superior una vez que pasan los medios transparentes del ojo. Y es así como se transmite la información a la vía visual. Si vamos a una representación más realista, allí tenemos una familia que se encuentra, o más bien unos estudiantes que se encuentran en este momento estudiando el sistema óseo y observamos que ve cada ojo o visión monocular. Fíjense ustedes que aquí está la nariz. Entonces, este sería el ojo derecho y este sería el ojo izquierdo. Cuando se unen, la visión de ambos se sobreponen las imágenes de ambos globos oculares, pero hay ciertas partes que no están contenidas en la visión binocular, sino que es visión monocular. ¿Cómo se refleja esto en la retina? De esta forma. Igual aquí observan estos gansos y al pasar los medios transparentes del ojo se cambia. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la relevancia tanto de las estructuras anatómicas como el campo visual que esas estructuras anatómicas sensan en un momento determinado? Eso nos permite hacer diagnósticos, que es muy importante, porque cuando ustedes evalúan al paciente, evalúan la agudeza visual, pero evalúan también la vía visual. Y en base a las lesiones que puedan ocurrir a través de esa vía visual, se establece la ubicación exacta de la lesión. Por ejemplo, ustedes observan aquí esta barra tipificada con la letra 1. Este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. Aquí sería la parte en donde la visión es binocular y la parte donde la visión es monocular. Y aquí estaría el punto de fijación. Fíjense ustedes que si hay una lesión del nervio óptico, pues tanto las fibras nasales como temporales se ven interrumpidas. Al haber la interrupción y como esta interrupción ocurre en el ojo derecho, pues ese ojo simplemente no va a ver nada. Aquí se representa como si estuviese oscuro, pero recuerden ustedes que no hay sensación de luz, no hay transmisión de potenciales de acción y es como si el ojo fuese un gigante disco óptico, como lo hicimos en el experimento de las clases anteriores. Es decir, como si fuese un punto ciego.
La siguiente es qué sucedería si la lesión ocurriese en el quiasma óptico en vez de en el nervio óptico. Ustedes saben que el quiasma óptico está formado por los axones que parten desde las retinas nasales de cada globo ocular. Y en las retinas nasales de cada globo ocular van a incidir son los campos temporales de cada globo ocular, tanto en la visión binocular como en la visión monocular. Entonces, una de las consecuencias de una lesión del quiasma óptico es que se disminuye el campo de la visión. Porque recuerden ustedes que en el campo de la visión incidía sobre las retinas nasales. Esos campos temporales. Entonces, como ambos campos temporales van a estar afectados, se denomina hemianoxia bitemporal o hemianoxia heterónima bitemporal. Y es lo que vamos a observar en la parte 2. ¿Qué sucede si en vez de la parte 1 o en la parte 2 la lesión ocurre en esta parte señalada con el número 3, que sería en el tracto óptico, que también se le denomina cintilla? ¿Qué sucede allí? Pues va a haber la afectación de la retina, de las fibras que provienen de la retina nasal de ese ojo derecho y de las axones que provienen de la retina temporal de ese ojo derecho y también de la retina nasal del ojo izquierdo. Al haber esa afectación, se van a afectar que los campos visuales nasales y los campos visuales nasales del ojo derecho y los campos visuales temporales del ojo izquierdo. Y eso va a inducir una hemianoxia homónima. Fíjense ustedes que aquí está la hemianoxia homónima. En ese caso, es una hemianoxia homónima izquierda. En el caso tal de que la lesión ocurra a nivel del punto 4, ¿qué va a suceder en el punto 4? Recuerden ustedes que desde el cuerpo geniculado lateral parten fibras tanto superiores como inferiores. Si las que se dañan son las que van en la parte inferior, como es el caso, es decir, las que forman el asa de Meyer, como lo pueden observar aquí, que estaba relacionada con el cuerno temporal del ventrículo lateral, ¿qué va a suceder? Se alteran los campos superiores. Y si no hay un corte completo de esa asa de Meyer y se mantienen unas fibras, se va a generar una cuadrantopnopsia. Es decir, que se van a afectar meridianos del campo visual. En este caso es una cuadrantopnopsia que está en el campo visual superior izquierdo. La siguiente lesión es ya a nivel de las cortezas visuales primarias. Ya se altere la que está en la parte superior de la cisura calcarina o en la parte inferior de la cisura calcarina. Dependiendo de ello, se va a generar una cuadrantopnopsia, ya sea superior o inferior, pero si ustedes observan que tiene como una cuña en el centro. Esa cuña en el centro representa
a la fobia. Es decir, que no hay una distribución de la fobia o no hay una afectación de la fobia, mejor dicho, por esa lesión, en vista a que la fobia se proyecta en ambas cortezas. Igualmente, sucede si hay una lesión en ambas cortezas, se produciría una hemianopsia, pero con que respetaría a las fobias. Y esto sería en la sinapsis que llegan hacia esa parte de la corteza. También es importante en la vía visual hacer la aclaratoria de lo que sucede con las otras proyecciones de las neuronas ganglionares que no van al cuerpo geniculado lateral, sino que pasan a las estructuras, por ejemplo, en el pretecho. Observen ustedes a las neuronas que forman el pretecho. Fíjense ustedes que están cercanas al tubérculo cuadrigémino superior. Esto aquí, en vez de ser diencéfalo, ya es mesencéfalo. Pero miren el pretecho. Del pretecho llegan las fibras, ya sean nasales o temporales. Llegarían las fibras temporales del mismo ojo y las nasales del ojo contralateral y harían sinapsis en el pretecho. Del pretecho parte una neurona que hace sinapsis en unas estructuras nucleares que se denominan los núcleos de Eidinger y Westphal. Esos núcleos de Eidinger y Westphal tienen unas neuronas motoras parasimpáticas preganglionares que se dirigen acompañando a las fibras del tercer par y se dirigen hacia su ganglio, que se denomina el ganglio ciliar, donde hacen sinapsis. De allí parte una neurona postganglionar parasimpática y ingresa al globo ocular y se distribuye tanto en el cuerpo ciliar como en el iris. Esta inervación parasimpática es de extrema importancia. ¿Por qué? Porque va a ocasionar la contracción de las fibras circulares que forman el iris. Al contraerse las fibras circulares del iris, va a haber una constricción de la pupila. Va a haber una constricción, del iris y va a haber una disminución del diámetro pupilar. Esto ocurre en vista a que pueden haber situaciones en las cuales haya aumento de la luz que esté llegando a la retina y para impedir el photobleaching de todos los receptores periféricos se modula la cantidad de luz que llega a la retina. Para aumentar la agudeza visual también se disminuye la cantidad de luz que llega a la retina en el caso de que esté en un ambiente muy iluminado. Y esto sería una reacción parasimpática. Fíjense ustedes que podemos observar el reflejo también a nivel de un corte longitudinal, como viene la neurona, llega al pretecho y del pretecho parte hacia los núcleos de Eidinger y Westphal que se encuentran en el tegmento mesencefálico y de allí parten hacia el ganglio ciliar y del ganglio ciliar van al cuerpo ciliar y a las fibras circulares del iris. También el iris recibe inervación simpática. Recuerden ustedes que el sistema autónomo se divide en dos: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático genera contracción de los músculos radiales del iris.
Y el sistema nervioso parasimpático genera contracción de los músculos circulares del iris. El sistema simpático parte de su primera neurona que se encuentra en el hipotálamo. Esa neurona hipotalámica recibe aferencias por parte de la corteza cerebral. Desciende hacia las astas laterales que se encuentran a nivel torácico en la médula espinal, específicamente en T1 y T2, donde se encuentra la segunda neurona de la vía, es decir, la neurona medular. Esa neurona que se encuentra en el asta lateral de la médula espinal a nivel de T1 y T2 emerge junto con la raíz anterior del nervio raquídeo. Con las raíces anteriores después forma el nervio raquídeo y después se separa de ese nervio y atraviesa unas fibras denominadas fibras comunicantes blancas. De allí asciende por la cadena laterovertebral del simpático y llega hasta asciende no por la cadena, perdón, por la cadena cervical del simpático y llega hasta un ganglio denominado ganglio cervical superior. En el ganglio cervical superior hace sinapsis esta neurona preganglionar, que sería la segunda neurona de la vía, hace sinapsis con la neurona que se encuentra en el ganglio y de allí parten fibras amielínicas acompañando el trayecto de la arteria carótida. Recuerden ustedes en nuestras clases de circulación cerebral que describíamos el trayecto que hacía la arteria carótida interna hasta llegar al cráneo. Acompaña a la carótida interna en su trayecto hasta el cráneo y una vez que emite la rama que se denomina la arteria oftálmica, acompaña también a la arteria oftálmica en su recorrido. Una vez que llega a la arteria oftálmica, se separa de ella y va hacia el ganglio ciliar y lo atraviesa pero sin hacer sinapsis en él. Y se distribuye en varias partes. Número 1, inervando las fibras, ustedes lo pueden observar aquí, inervando las fibras radiales del iris. Y número 2, también se distribuye en un músculo que se denomina el músculo tarsal superior, que forma parte de o que contribuye a la elevación del párpado superior. Y son fibras musculares lisas las que inerva allí. ¿Qué va a hacer en la pupila al inervar las fibras radiales? Al estas fibras radiales contraerse, van a aumentar el diámetro pupilar. Es decir, lo contrario a lo que hace el parasimpático. Y va a contribuir también a la elevación del párpado. Ahora bien, ¿por qué es importante entender la distribución de la inervación del sistema nervioso autónomo sobre las estructuras del globo ocular? Número 1, porque es muy importante para la función ocular, sobre todo para la regulación de la cantidad de luz que está entrando a el globo ocular. Y por tanto, también para la acomodación de la imagen sobre la retina. Cuando hay situaciones de poca iluminación, las fibras radiales inervadas por el sistema simpático se contraen. Y esa contracción genera apertura de la pupila y al generar apertura de la pupila aumenta la cantidad de luz que ingresa sobre la retina. Cuando hay condiciones de mucha iluminación sucede el efecto contrario. Es decir, las fibras parasimpáticas inervan a las fibras circulares del iris
y disminuyen la cantidad de iluminación que incide sobre la retina. Ahora bien, como lo podemos observar aquí, estas condiciones se pueden explorar haciendo que el paciente observe directamente el dedo índice del examinador y fije la mirada en el dedo índice. Allí, además de explorar los movimientos de los globos oculares y explorar los pares craneales 3, 4 y 6, se explora también la función parasimpática. ¿Y cómo se explora la función parasimpática? Simplemente, en un ambiente bien iluminado, obviamente, pues se le pide al paciente que siga el dedo índice y se le acerca al ojo. Al acercarse el dedo índice al ojo, lo que se espera es que ambos globos oculares hagan una rotación interna, como ustedes lo observan aquí. Número 2, haya una miosis. Y número 3, haya un mecanismo de acomodación del cristalino. Este mecanismo de acomodación, como lo discutimos en nuestra clase de medios transparentes del ojo, hará que al aumentar o al abombarse el cristalino, los rayos que provienen desde el exterior se enfoquen dentro de la retina y cuando ese punto de fijación está muy cercano. Eso es computado por el sistema nervioso parasimpático y es lo que se denomina la triple respuesta. Ahora bien, lesiones en cualquier parte de esta vía puede generar, obviamente, alteraciones que nos permitirían con mucha facilidad ubicar la lesión. Pero lo importante es saber las conexiones y la neuroanatomía del circuito. Fíjense ustedes, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo que hemos comentado. El nervio óptico, el quiasma óptico, los tractos ópticos, los cuerpos geniculares laterales y tenemos las colaterales de la vía visual que va hacia el pretecho y del pretecho van hacia ambos núcleos de Edinger y Westphal. De los núcleos de Edinger y Westphal parten las neuronas preganglionares que acompañan al tercer par y hacen sinapsis en los ganglios ciliares, en donde hacen sinapsis con neuronas postganglionares. Y estas neuronas postganglionares se distribuyen hacia fundamentalmente las fibras circulares del iris y hacia el cuerpo ciliar, que era donde se insertaban esas cuerdas que eran como tendones que sostenían al cristalino, que eran las zónulas. Dependiendo de la contracción de ese cuerpo ciliar, esas zónulas tendrían a tensarse o a relajarse. Y eso aumentaría o disminuiría el diámetro antero-posterior del cristalino. Ok, ¿qué sucede en el caso de que haya una lesión de ese tercer par craneal? Explorando el reflejo fotomotor, y el reflejo fotomotor es cuando se incide un haz de luz sobre uno de los globos oculares. ¿Qué sucede si se incide un haz de luz sobre uno de los globos oculares? Uno normalmente tiene que esperar que disminuya el diámetro pupilar. En el ojo en el que se está colocando el haz de luz y en el ojo contralateral. ¿Por qué sucede esto en el ojo que se incide el haz de luz? Pues por la vía que acabamos de discutir. ¿Y por qué también ocurre en el ojo contralateral? Porque la neurona del pretecho emite
prolongaciones hacia ambos núcleos de Eydinger y Westphal. Y allí es donde se encuentran las neuronas, los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares parasimpáticas. Ahora bien, aquí, en este momento, se explora el reflejo fotomotor al paciente y se observa que el paciente, al explorar este ojo derecho, este globo ocular derecho, tiene una pupila que es midriática, es decir, que está aumentado el diámetro pupilar. Eso se denomina midriasis. ¿Qué es lo que se esperaría? Que al colocar la fuente de luz sobre ese ojo, esa pupila se contrajera. Y esa pupila no se contrae. Cuando se observa la respuesta consensual, es decir, la del ojo contralateral, se observa que la pupila sí se contrae. Al explorar el ojo contralateral, se observa que al incidir la luz sobre él, la pupila ipsilateral se contrae, pero la contralateral no. Esto nos lleva a la conclusión de que hay una lesión en cualquiera de los segmentos que llevan la señal hacia los músculos radiales del iris del ojo derecho. ¿Cuáles pueden ser esos segmentos? La lesión puede estar, número 1, o en los núcleos de Eydinger y Westphal. Número 2, puede estar también a nivel del ganglio ciliar. Número 3, si es acompañada también por una oftalmoplejía, es decir, un daño en el tercer par, pues está asociada a un daño de las fibras que acompañan al tercer par. Y fíjense ustedes cómo es de importante conocer la neuroanatomía para establecer los diagnósticos en las alteraciones de los pacientes. Ahora bien, ¿qué sucedería si, por ejemplo, el daño estuviese en las neuronas que llevan la información, pero desde el sistema simpático? Les llega un paciente donde usted ve una asimetría en la apertura de ambos párpados, y ven que el párpado derecho está en una posición inferior que el párpado izquierdo, que se ve normal. Esta caída del párpado se llama ptosis. Se le denomina ptosis palpebral. Adicional a esa ptosis palpebral, ustedes observan que el paciente les refiere que el lado derecho de su cara no suda, no produce sudor. Y ustedes lo constatan y observan que hay una piel seca completamente. Y la piel del lado contralateral parece estar normal. ¿Qué sucede? Cuando ustedes exploran la pupila de este paciente, la observan miótica. Es decir, que el diámetro pupilar está más pequeño que la del ojo normal. Y ambos, pues, tienen respuesta al reflejo fotomotor. Eso quiere decir que el sistema parasimpático está indemne. Pero al quitarle la inervación simpática, pues predomina el parasimpático y va a haber una anisocoria en el paciente. ¿Qué pasa con la anisocoria en el paciente? ¿Por qué la anisocoria? ¿Por qué? Porque la anisocoria se produce porque como en este ojo no va a haber la influencia simpática, va a tener una miosis. Y como este ojo sí lo tiene, va a haber la relación normal entre las acciones del sistema nervioso simpático y las del sistema nervioso parasimpático. Entonces aquí va a tener las pupilas mióticas y aquí un poco más grande el diámetro pupilar, no midriáticas.
Entonces va a tener una disparidad en los diámetros pupilares. Eso se denomina anisocoria. Ustedes exploran al paciente y al observarlo, el paciente les puede dar pues, muchos datos. Pero este síndrome en específico se denomina síndrome de Claude-Bernard Horner y se produce por la lesión de los plexos cervicales del simpático. En el caso de este paciente, la lesión de esos plexos cervicales del simpático viene producida por este tumor que ustedes observan aquí, que se encuentra en el lóbulo superior y prácticamente en la parte más superior de ese lóbulo. Esos tumores a ese nivel se denominan tumores Pancoast y son por lo general adenocarcinomas de pulmón. Fíjense ustedes cómo el paciente les expresa el diagnóstico más adecuado o más presuntivo de lo que tiene. Y ustedes con otros medios en los cuales se apoyan dan con el diagnóstico definitivo. Pero el sistema nervioso les habla sin decir a veces ni una palabra. También estas cortezas occipitales se dividen en varios tipos, desde las que reciben las aferencias desde los cuerpos geniculados laterales, que serían las primarias, van a una corteza secundaria, terciaria, una corteza cuaternaria y estamos observando en lo que dice esa MT, sería la de mid temporal. Esto es la representación cortical de las distintas cortezas en monos. Y fíjense ustedes que pues de allí se proyectan hasta las cortezas de asociación multimodal en los parietales y en los temporales. Ok. Luego de analizar las conexiones de las vías de la vía visual a nivel de los tubérculos cuadrigéminos, del pretecho y de las conexiones en el mesencéfalo, en el tegmento mesencefálico, ahora vamos a analizar cómo son las conexiones a nivel de los a nivel de los cuerpos geniculados laterales del tálamo. Fíjense ustedes que los cuerpos geniculados laterales del tálamo cuentan con 6 núcleos. Y entre esos núcleos hay separación. O se creía que esa era una separación de sustancia blanca. Ahora se sabe que las células que están allí son extremadamente pequeñas y se le denominan capas coniocelulares. Y lo de conio dijimos que era similares al polvo. Así de pequeñas son. Estos cuerpos geniculados laterales también van a tener una distribución dependiendo de las neuronas que lleguen a ellos. Y dijimos que las diferencias de las neuronas ganglionares a nivel de la retina eran fundamentalmente 3. Unas magnocelulares que tenían una arborización dendrítica que se calificaba como en parasol, unas midget que son las que se denominan parvocelulares y otras pequeñas que también eran clasificadas como midget, pero son coniocelulares. ¿Qué pasa con estas neuronas que son coniocelulares? Las neuronas coniocelulares llevan la información que provienen de los conos que son sensibles a una longitud de onda que es entre amarilla y azul. Y pueden observar aquí las neuronas coniocelulares. Fíjense ustedes que aquí están esos subnúcleos o esos núcleos que forman el cuerpo geniculado lateral
dividido en 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entre ellos están las capas, esas denominadas coniocelulares. En la capa número 1 y en la capa número 2 van a llegar las neuronas magnocelulares, es decir, las que tenían su arborización en parasol. Y va a llegar una de un ojo y otra del otro. Es decir, que va a llegar la que parte en el núcleo 2. Ya va. Es decir, todos estos núcleos, cada uno va a recibir específicamente la señal de un globo ocular. Los núcleos 1, 4 y 6 van a recibir las imágenes de la parte contralateral y los núcleos 2, 3 y 5 van a recibir las ipsilaterales. Si reciben las ipsilaterales, quiere decir que vienen de las retinas temporales de ese globo ocular ipsilateral. Y las contralaterales vendrían de las retinas nasales del ojo contralateral. Los núcleos 1 y 2 van a recibir las aferencias magnocelulares. Los núcleos del 3 al 6 van a recibir las aferencias parvocelulares. Y las regiones que los dividen van a recibir las aferencias coniocelulares. A su vez, las neuronas que parten desde los cuerpos geniculados laterales, es decir, la neurona geniculada, se va a distribuir en la corteza visual primaria igualmente. Van a ver las neuronas magnocelulares se van a distribuir fundamentalmente a nivel de la capa 4 C alfa. Y las neuronas parvocelulares se van a distribuir en la capa 4 C beta. Fíjense ustedes que esta capa 4 que discutimos que formaba la estría de Genari tiene varias subcapas. ¿Por qué? Porque en las capas 4 de las cortezas cerebrales es hacia donde van las eferencias, donde van las aferencias de otros sitios. Y como esta es un área ricamente inervada y lleva demasiada información a la que le llega, la capa 4 está hipertrofiada y tiene muchísimas neuronas y llegan muchísimas fibras. Entonces, la capa 4 C alfa van a llegar las magnocelulares, a la capa 4 C beta van a llegar las parvocelulares. Y la diferencia entre derecha e izquierda de tanto magnocelulares y parvocelulares se van a mantener aún en la corteza visual. Fíjense ustedes estas líneas que simulan líneas más oscuras o dark lines y estas líneas más claras o light bands. Las líneas oscuras vienen de la parte ipsilateral y las líneas claras tienen las neuronas de las partes contralaterales. Con respecto a las neuronas coniocelulares, se van a distribuir sobre todo en las capas 2 y 3, como ustedes lo observan aquí. Y miren ustedes esta representación de las capas de la corteza visual primaria, en donde en estas capas 2 y 3 se establecen estas manchas que observan ustedes aquí. También esas manchas representan estructuras que van a sensar fundamentalmente color. Y fundamentalmente allí es donde van las neuronas coniocelulares.
Ahondando en la distribución sináptica de estas capas, entonces tenemos la capa C alfa y la capa C beta. Magnocelular y parvocelular. Y las 1 y la 2 las 2 y la 3, perdón, eran donde iban las capas coniocelulares, que iban a llegar a esas manchas. Nuevamente vemos la distribución de las magnocelulares, las parvocelulares y, aunque aquí no aparece siendo una referencia reciente, faltan las coniocelulares que llegan a la 2 y la 3, que antes se calificaban también como parvocelulares. Entonces, establecimos que iban a generar columnas de dominancia. ¿Qué quiere decir esas columnas de dominancia? Las dark y las light. Las dark estaban establecidas dependiendo de si el ojo era ipsilateral o contralateral. Por ejemplo, en esta, las dark son del ojo derecho y las right del ojo izquierdo. Fíjense ustedes la diferencia entre corteza visual primaria y corteza visual secundaria. Cuando se hacen los experimentos en los cuales se estimula la retina, observen ustedes que dependiendo de la retina que de los campos visuales que se estén estimulando, se activarán las regiones dark. Por ejemplo, si se activan las del lado derecho, ustedes lo observan. Y las del lado izquierdo serían estas regiones claras. Ya a nivel de la corteza B2 no se observan. ¿Cómo se hacen estos experimentos? Estos experimentos fueron muy famosos porque fueron realizados por unos científicos en el Harvard Medical School. Y estos científicos, llamados Hubel y Wiesel, realizaron este experimento. Agarraron un gato, lo anestesiaron con los ojos abiertos hacia un punto en donde había un estímulo luminoso en forma de barras. Empezaron a presentarle esas barras. Y a esas barras las empezaron a cambiar en diferentes ángulos. Y observaron que dependiendo del área donde estuviesen, la neurona que agarrasen en el registro extracelular era más o menos sensible a la dirección donde estuviese la barra. En este caso, de esta neurona específica, era más sensible hacia esta configuración de la barra. Cuando se le presentaba la barra en esa configuración, la neurona disparaba una salva de potenciales de acción. Cuando se iba variando la angulación de la barra, la neurona disparaba menos potenciales de acción, hasta que era completamente silente en otros ángulos de presentación de la barra. Luego, en estudios de esa corteza primaria, se observó que hay regiones que es sensible a cada distribución y ángulo de la barra y que varían en un ángulo de 180 grados cuando se recorre todas las neuronas que hay en este nivel. Y en esta parte de recorrido hay más o menos 700 micras de distancia. Y más o menos se conserva a nivel de la corteza secundaria. A esto se le llamó columnas de orientación, porque son sensibles es a la dirección del estímulo que se le está colocando en la retina. Si a esta se le coloca de esta forma, dispara, pero esta no dispara. Si a esta se le coloca de esta forma, dispara, pero esta, por ejemplo, no dispara.
Y eso es lo que se le denomina columnas de dirección. Y las orientaciones son estas. Además de ello, en las capas más superiores se observó a través de colocarles un tinte específico y aumentar el metabolismo de esa área, colocándole estímulos visuales y después haciendo los cortes respectivos, que habían unas ciertas manchas. Fíjense ustedes. Y esas manchas se presentaban cuando se colocaban estímulos, sobre todo de colores. Esas manchas se denominan las bloops. Y esas manchas se encuentran más hacia la parte superior de esa estructura cortical. Y recuerden ustedes que allí específicamente llegaban las neuronas coniocelulares y parte de las parvocelulares. Cuando se pasaban a las cortezas visuales secundarias, esas manchas tenían ya otra estructura, pero también se presentaba, en vez de tener estas bloops, que eran como puntos, manchas, ya era como una estructura, como si fuese más de una banda, como una banda. Ahora bien, ¿qué sucede? Llegamos llegan las referencias a las capas de la retina, en este caso a la capa C beta. Dijimos que la capa C beta llegaba sobre todo las neuronas, las aferencias de las neuronas parvocelulares. De allí, todas esas aferencias llegan a una neurona de la corteza visual. Estas serían las neuronas talámicas y esta sería la neurona de la corteza visual. Las neuronas talámicas tienen una distribución similar a la que observamos en las neuronas ganglionares. Recuerden ustedes que las neuronas ganglionares eran de centro off y de centro on y de periferia off, o de centro off y de periferia on. Y esas neuronas pues variaban si se iluminaba el centro o la periferia. Había mayor o menor disparo. ¿Qué sucede? En las neuronas talámicas se conserva esa distribución. Si son de centro on y de periferia off, o de centro off y de periferia on. Cuando llegan esos estímulos y se integran en las neuronas corticales, esos centros pareciese que en las de centro on se uniesen y formasen las barras que se presentaron en los experimentos de Wiesel. Fíjense ustedes, y ya esta aumentaría su campo receptivo, uniría los centros on y también las periferias off, en el caso de que sean las de centro encendido las que las conformen, o viceversa, y sería sensible a que si se presentase sobre la retina un estímulo que fuese con esta que tuviese esa orientación. Y eso es lo que puede explicar la acción de la célula cortical sobre el disparo de la barra. Entonces, dependiendo de la orientación de cómo lleguen a esa célula las aferencias talámicas, tendremos las columnas de orientación. Entonces, fíjense ustedes que cuando la orientación de ese estímulo es exactamente su campo receptivo, esta neurona dispara
en mucha cuantía. Cuando se va alejando de el campo receptivo, de la forma del campo receptivo, pues no dispara. Fíjense ustedes, aquí colocamos la barra en todo el campo receptivo on y fíjense ustedes cómo la neurona dispara. Cuando esa neurona es de periferia apagada y se le coloca un estímulo en periferia y que sea un estímulo que sea oscuro en periferia, también dispara en el caso de que sea off. Cuando la orientación no es la adecuada, no dispara. Y también cuando se ilumina tanto el centro como la periferia, como lo vimos en las neuronas ganglionares, tampoco dispara. Estas neuronas que acabamos de discutir se conectan con otras neuronas que van ahora computando la información de los campos de estas neuronas que acabamos de discutir. Ahora los campos receptivos de estas neuronas se amplían. Y si se presenta un estímulo con una dirección adecuada en el campo ampliado, fíjense ustedes que esta neurona durante toda la presentación de ese estímulo está disparando. Cuando se sale del campo al que ella es sensible, se apaga. O cuando la orientación no es la adecuada a ese campo. Estas neuronas que se establecen aquí se le denominan neuronas complejas. Antes se determinaba que había otro tipo de neuronas llamadas hipercomplejas. Y esas neuronas hipercomplejas no reaccionaban también, por supuesto, a la forma del estímulo. Pero dejaban de reaccionar en el momento a que, a pesar de tener la misma orientación el estímulo que su campo receptivo, sobrepasaba a ese campo receptivo. Y a medida que lo sobrepasaba aún más, aún teniendo la misma orientación, dejaba de disparar. A esta neurona que se le denominaban hipercomplejas, algunos la denominan end stopped. Es decir, que deja de disparar cuando se atraviesa la frontera de su campo receptivo. Colocando ya todas estas características del campo visual en un solo plano, observamos que en la corteza visual primaria hay la diferenciación entre lo que viene del lado derecho y lo que viene del lado izquierdo. Hay una segregación en esas columnas. Están las columnas que son sensibles a la posición. Y fíjense ustedes, aquí está la lámina número 4, que acuérdense que se dividía en alfa y beta, 4AB, C alfa, C beta, y aquí estaría la estrella de Jenari, ¿verdad? Y aquí están las neuronas estas que son sensibles a la posición. Y aquí se encuentran también en esas columnas los blobs, que serían las que son sensibles a colores y donde desembocan específicamente las coniocelulares y algunas parvocelulares. Cuando tomamos una parte de la corteza y revisamos que en las partes o en las columnas de dirección o de orientación, de preferencia de orientación, y se forme completamente un ángulo de 180 grados en esas columnas y se incluyan tanto
neuronas que provengan del lado derecho como del izquierdo, se forma la estructura que se denomina la hipercolumna. Y esa hipercolumna se puede decir que es el módulo de computación básico a nivel cortical. El mapa de conexiones de la corteza visual, tenemos que la corteza visual, dividida por los estudios de Corbinian-Brodmann y por estudios citoarquitectónicos, se clasificó como el área 17, 18 y 19. Nosotros la conocemos como B1, B2, B3, B4 y MT. De allí parten las referencias hacia las áreas de asociación multimodal de la corteza parietal y de la corteza temporal. Las áreas de asociación multimodal de la corteza parietal están destinadas a determinar la posición de las imágenes en el espacio. Y las de la corteza temporal están especializadas en describir la forma, la textura, el color, etc. Es decir, el qué. ¿Qué es el objeto? Y fíjense ustedes que aquí tenemos un mapa completo de las aferencias que llegan a las distintas partes de esa corteza y cómo salen las eferencias de esas cortezas hacia cada una de las cortezas de asociación multimodal. Fíjense ustedes que a pesar de que es una referencia muy actual, todavía no tiene actualizado los de las células coniocelulares, sino que solamente tiene lo de las células midget o parvocelulares en la transmisión de la forma y el color. Entonces, podemos establecer que las capas magnocelulares están asociadas fundamentalmente al movimiento y las parvocelulares a la forma y el color. Otra característica muy importante a resaltar es la estereopsis o la visión estereoscópica. Esta visión estereoscópica lo que nos permite es establecer las relaciones tridimensionales de los objetos con respecto al plano visual o al punto de fijación que tengamos. Por ejemplo, en este momento yo estoy mirando fijamente a la cámara y todo lo que esté por delante de la cámara va a llegar a mi retina en posición diferente a todo lo que está por detrás de la cámara. Esto permite a el cerebro establecer en unas células, en esa corteza occipital, la posición tridimensional de los objetos. Fíjense ustedes que si aquí está el punto o el plano de fijación, lo que esté delante de ese plano de fijación se va a ir hacia, por ejemplo, retinas temporales. Y lo que esté por detrás de ese plano de fijación va a incidir sobre retinas nasales. Estos son comparadas por unas células que se denominan cercanas y lejanas, y dependiendo de sus grados de activación van a determinar la posición de los objetos que están detrás o delante. Esto fundamentalmente ocurre en la visión en los campos visuales generados por ambos ojos. Por eso las visiones de profundidad son generadas por ambos ojos, y eso es lo que se denomina estereopsis. En resumen, fíjense ustedes que las características de la imagen visual las podemos descomponer en varios componentes. En planos de orientación, podemos
descomponerlas en colores, en contrastes, como lo analizamos en los circuitos retinianos, en disparidad, si están detrás o delante del ángulo de fijación. Podemos también descomponerlas en patrones de movimiento. Recuerden las células que anteriormente se denominaban hipercomplejas o end stage. Y todo esto parte de esta imagen. Llega a B1, de B1 se conecta con distintas partes y todas estas partes, antes de llegar a B1, pues por supuesto están entre las midget, las biestratificadas o coniocelulares y las parasol, que son las magnocelulares, llegan a las distintas partes del núcleo geniculado lateral. De allí van hacia distintas partes del módulo S que denominamos hipercolumna y a las bloops, y desde esas bloops y desde esos módulos de hipercolumna iban hacia las diferentes áreas de la corteza, hasta el final en las cortezas de asociación multimodal se descomponía toda esa información, y toda esa información que llega luego se compone y es lo que nosotros interpretamos como la visión. Fíjense ustedes que la visión es un proceso constructivo de distintas áreas cerebrales que asocian todas estas series de estímulos que hemos discutido. Y ven ustedes que, por ejemplo, aquí tenemos un caballo. El caballo se nos puede presentar del lado de atrás, nada más la cabeza del caballo, nada más las patas del caballo, pero nosotros podemos asociar que ese caballo puede ser un caballo con el que jugábamos de niño, unos caballos en los que montábamos de niño, los asociamos con nuestras experiencias personales con los caballos, hicimos al hipódromo con las carreras de caballo, etcétera, 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 y todo eso da la representación que nosotros tenemos del mundo y con respecto a ese objeto específico. Esto es una explicación de cómo el cerebro crea la realidad a partir de unos estímulos que, si bien se analizan por separado, pues no tienen sentido. Pero cuando el cerebro construye todos y los coloca a todos, dependiendo del gran procesamiento computacional que tiene, eso para nosotros es la realidad. Como conclusiones tenemos: las fibras de las neuronas ganglionares, dependiendo de su ubicación en la retina, cruzarán hacia el lado contrario formando el quiasma óptico o continuarán hasta el tálamo sin cruzarse. Las cintillas ópticas o tracto óptico están formadas por fibras que vienen de la retina temporal ipsilateral y la retina nasal contralateral. Dichas fibras se dirigen al cuerpo geniculado lateral del tálamo. Del cuerpo geniculado lateral parten las radiaciones ópticas hasta el área visual primaria, ubicada en el lóbulo occipital alrededor de la cisura calcarina. La visión es la traducción de la luz reflejada en la retina en imágenes mentales en el cerebro. El área visual primaria tiene una configuración específica en donde arriban los diferentes tipos de neuronas provenientes del tálamo. En el área visual primaria hay un procesamiento visual en donde se comienza la percepción de lo que llamamos visión, en base a movimiento, contraste, dirección, color, superficie, etc. Hay áreas de la corteza cerebral especializadas en establecer el reconocimiento de un objeto y su ubicación. En conclusión, la visión es un proceso constructivo que involucra cómputos neuronales desde la retina hasta las distintas áreas de la corteza cerebral.
No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Fisiología ULA, que lo pueden conseguir como @fisiologiaula, suscribirse, darle like si les ha gustado el video y compartirlo con sus compañeros para que a todos llegue la información. Ha sido de verdad un gran placer para mí compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología y espero verlos en una próxima oportunidad en donde continuaremos con nuestro estudio. Hasta entonces.